Al parecer nuestros cielos están llenos de misterio. Objetos voladores no identificados, investigados por agencias de gobierno por todo el mundo, durante décadas. El gobierno mismo, en ocasiones, ha impulsado la creencia en extraterrestres. Por primera vez, hemos reunido evidencias y reportes de todo el mundo. La gente, la sociedad, tiene el derecho de saber esta información. Expertos científicamente entrenados explican que cada evidencia tiene una explicación científica. Es muy fácil confundir lo que creemos que vemos con lo que realmente vimos. Pero hay quienes siguen desafiando a la realidad. Me encantaría saber qué fue, porque hasta el día de hoy no lo sé. ¿Alguien sabe qué son estos fenómenos? ¿Nuestros gobiernos saben más allá de lo que nos revelan? Las respuestas pueden estar en las historias de las invasiones al planeta Tierra. Noruega del Norte, muy dentro del Círculo Ártico. De pronto, la oscuridad se interrumpe con un espectáculo de luces que ilumina el cielo. La increíble grabación es totalmente real. ¿Qué demonios es eso? Varios testigos de todo Noruega captan atónitos estas increíbles imágenes. Y al llegar a los diarios, se genera una gran especulación. Esto era algo fuera de lo normal. Lo cierto es que nadie está seguro de lo que sucede en el interior de la fría luz en espiral de Noruega. ...9 de diciembre de 2009... ...7:55 a.m. En el cuartel militar de Sol... ...a 120 kilómetros al sur de Tromsø... ...el oficial de 29 años, Christopher Rocoxy... ...se dirige a su oficina afuera de la base. Comenzaba el invierno. Las mañanas eran oscuras y casi no había sol. De pronto, lo distrajo una luz asombrosa, haciendo círculos arriba en el cielo. Primero vi la espiral en el cielo, justo delante del camino, y me detuve a observarlo. Me estacioné, salí del auto y tomé la cámara. Pensé en fotografiarlo, pero era demasiado grande y tan asombroso que era mejor filmarlo. Recordé que cuando otras personas filman cosas, acercan la imagen y arruinan todo. Así que cuando comencé a hacer lo mismo, dije, no lo haré. Y dejé la imagen tal cual. Y captó estas increíbles imágenes. Sinceramente, al principio pensé, ¿qué diablos es eso? Y por un momento dije, ¿extraterrestres? ¿Vendrán por nosotros? ¿Se quedarán ahí? Segundos después vi que no se movía y que estaba aumentando de tamaño. Christopher está cautivado por el extraño y hermoso espectáculo. Tardó como 1 minuto o algo así, girando, y luego se convirtió en un agujero negro y se expandió hasta desaparecer. Llamé a mi oficial superior porque quería saber si había filmado algo que no debía filmar. Pero el oficial superior no sabía nada. Nunca había visto algo tan extraño e inexplicable. Su tamaño y todo en la espiral era lo más asombroso que había visto. Christopher no es el único testigo del espectáculo deslumbrante. El sacerdote Thor Stranda ha servido en Tromsø por más de 30 años. Recuerdo que era muy temprano. Apenas había desayunado. Estaba oscuro. Tomaba una taza de café cuando miré por la ventana y vi una serie de extrañas luces detrás de las montañas. Al principio eran pequeñas. Primero vi una luz extraña que creí que era una estrella o algo parecido, pero luego creció. Así que pensé que venía por detrás de las montañas.
Tomé la cámara y fui al balcón. Y la luz cambió. Comenzó a girar. Era blanca, pero al disolverse se tornaba azul en los bordes circulares. Thor está aturdido. No puede explicar las luces que ve en el cielo. Estaba tan absorto en filmar que hasta después me pregunté qué era lo que había filmado. Sabía que era algo extraño, pero no pude descifrarlo. Sé que un día el Señor regresará, pero no de esa forma. Al otro lado de la ciudad, en las oficinas de la NRK, la Corporación de Radiodifusión Noruega, la jornada de una reportera está a punto de cambiar abruptamente. Mi jefe me dijo que debía salir, que había una luz extraña y no lo entendí. No había oído nada sobre una luz. La sala de prensa se vuelve caótica con la llegada de los reportes. Los teléfonos sonaban y sonaban. La gente trataba de comunicarse y mi jefe estaba estresado. Luego me dijo que fuera a averiguar de qué se trataba todo eso. Ella era totalmente ignorante de la confusión que la rodeaba. La gente estaba aterrada porque nunca habían visto nada igual anteriormente. La jefa de prensa, Nina Einem, sabía que sería uno de los días más ocupados que tendrían en la NRK. Cuando llegaron los videos de las áreas rurales, vimos que era algo nunca antes visto. Nos sorprendió y dijimos, wow, debíamos averiguar lo que era. Y entendimos que sería la historia del día. Como una figura pública para las 70,000 personas de Tromsø, siente el peso de la responsabilidad en sus hombros. Por alguna razón, cuando algo extraño sucede, la gente cree que tenemos respuestas. Pero lo que teníamos eran básicamente preguntas en ese momento. Las noticias. Las autoridades noruegas investigan unas luces en el cielo ártico. Una luz blanca. El frenesí mediático subsecuente atrajo a audiencias de todo el mundo. Al surgir las teorías, una explicación apunta a un fenómeno climatológico extraño y poco frecuente. Hay precedentes. En octubre del mismo año, esta extraordinaria grabación se realiza en los cielos de Moscú. Los testigos están convencidos de ver algo inexplicable. Algunos incluso sugieren que se trata de una puerta a otra dimensión que se ha abierto. ¿Podría un evento climático explicar el espectáculo noruego de la espiral? El profesor Randy Cerveni, científico atmosférico en la Universidad de Arizona, considera que la idea es plausible. La espiral noruega da la impresión de que algo cae y atraviesa una nube. Y eso sugiere algo llamado nube agujero, que es cuando un objeto hace que caiga agua en una nube y el agua se condensa. Las nubes son una masa de agua enfriada, y se cree que estas formas se generan con el paso del tráfico aéreo. Las aspas y alas pueden bajar con rapidez la temperatura de la nube que atraviesan. Esto transforma las gotas de agua fría en hielo, comenzando una reacción en cadena que se expande formando un agujero gigante. Esto podría explicar el avistamiento en Moscú, pero ¿puede explicar lo visto en Noruega? Por lo regular, estos fenómenos ocurren aproximadamente a 6,000 metros, y es precisamente este hecho el que desecha la teoría climatológica. A juzgar por los videos, es claro que Thor Stranda y Christopher filmaron el mismo evento increíble, pero sus imágenes están separadas unos 120 kilómetros. Este tipo de nubes no son tan altas para ser vistas en una distancia tan amplia. Esto hace imposible que dos personas tan distantes una de otra hayan visto el mismo incidente. La fuente de la espiral debió haber estado mucho más alta en la atmósfera. ¿Será la estela azul que parece tocar la Tierra la clave del origen siniestro de la espiral?
Muchos querían mostrar sus fotografías, pero ninguno de ellos quería hablar de eso. Evidentemente, tenían miedo de que no les creyesen. La gente quiere explicaciones, quieren algo que sea lógico para no sentir miedo. Más adelante, revelaremos cómo la búsqueda de la causa de la espiral noruega dio un giro. Con el hombre más poderoso del mundo en camino, muchos especulan sobre una conexión. La búsqueda de respuestas continúa. Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago. Algo misterioso se observa en el cielo. ¿Viste un disco volador en el C-17? Un invasor no identificado en espacio aéreo restringido es considerado potencialmente fatal. Los pilotos en la rampa nos dicen que en el C-17 vieron un disco volador. Funcionarios de la aerolínea dicen ignorar el incidente. Los testigos temen presentarse. Querían olvidarse del asunto y que nadie los relacionara con ningún ovni. 7 de noviembre de 2006. Con más de 2,000 vuelos diarios, este es uno de los aeropuertos más ocupados en el mundo. Controlar tanto tráfico implica que nadie entre ni salga sin ser visto. Entonces, ¿qué pasó ese día? A las 4:15 p.m., un trabajador de rampa de United Airlines que ultimaba detalles del vuelo 446 a Carolina del Norte se enfrenta a una imagen sorprendente. Justo bajo una gruesa nube gris se eleva amenazante un misterioso objeto. Al transportar más de 40 millones de personas al año, cualquier cosa inusual puede resultar en una seria amenaza a la seguridad. Contacta de inmediato a la tripulación del 737. El primer oficial está atónito, ya que él también mira lo mismo. El reportero del Chicago Tribune, John Hilkevich, es el primero en dar la noticia. La radio estaba saturada en la frecuencia de la aerolínea, porque había mucha gente escuchando como parte de su trabajo. Así que podría ser que alguien estuviese bromeando con otra persona. Pero no era una broma. Lo que escuchará es una grabación real de ese día. Hola, Dave. Aquí Sue en la Torre United. Hola, Sue. ¿Viste un disco volador por la puerta 17? No te entiendo, Sue. ¿Un disco volador? ¿Estás viendo discos voladores? Fue lo que nos dijo un piloto en el C-17, que vieron un disco volador encima de ellos, pero no pudimos verlo. Bueno, Sue, no he visto nada. Y si lo hubiese visto, no lo admitiría. Pero no es gracioso para todos. Al oír la radio, un supervisor de United Airlines corre a la pista. Pero los controladores no encuentran nada inusual en el radar. Durante 17 minutos, empleados de United Airlines en la puerta C-17 permanecen mudos ante lo que parece volar por los cielos. Toda esta gente tenía la misma versión de lo que había visto. Un objeto en forma de disco, gris, sin luces. Unos decían que lo que estaban viendo no giraba, que estaba suspendido en el aire. Otros decían que sí, pero concordaban en que no hacía ruido. A las 4:34 p.m. sucedió algo extraordinario. Después de unos momentos, el objeto atravesó la nube a gran velocidad, en fracciones de segundo, dijeron. Tenía tanta energía que creó una forma de agujero en medio del cielo nublado. ¿Cómo podría un objeto de aproximadamente 2 a 3 metros de diámetro infiltrarse en los vigilados cielos del Aeropuerto Internacional O'Hare? ¿Qué objeto terrestre podría perforar un agujero en una nube densa a más de 300 metros? Increíblemente, pasarían 2 meses antes de aparecer en todos los diarios. Uno de los primeros datos que recibí sobre esto fue del director del Centro Nacional de Reportes OVNI, Peter Davenport. Me indicó una fuente que me llevó a un testigo en United Airlines.
En la investigación subsecuente, descubrió grandes discrepancias entre los relatos del testigo en tierra, el funcionario de la aerolínea y el gobierno. Tenazmente, contacta testigo tras testigo dispuestos a hablar. Y todos afirman haber reportado el incidente. 12 personas en total se presentaron. Lo que atrajo mi interés y el de mis editores fue que llamé de inmediato a la United Airlines y a la FAA. Y su respuesta fue que no sabían nada sobre el incidente y que mi llamada era la primera acerca de esto. Creo que la FAA entendió que no me daría por vencido. Quizá los funcionarios del aeropuerto O'Hare sepan más de lo que dicen. El reportero John Hilkevich presentó una solicitud de libertad de información y descubrió algo impactante. Tanto la United como la FAA tenían conocimiento de los reportes. De hecho, United Airlines entrevistó empleados, los hizo escribir reportes, hacer dibujos y enviar correos electrónicos. Eso mostraba conocimiento de parte de los funcionarios. Increíblemente, ninguno de los testigos está dispuesto a declarar. El primer oficial que tuve la oportunidad de entrevistar iba a dar su nombre en la declaración, pero antes de que se publicara, le aconsejaron que no lo hiciera. Hilkevich no tiene opción más que encubrir las identidades. La noticia aparece en el año nuevo del 2007. De inmediato se convierte en la sensación mundial. Mucho tuvo que ver la credibilidad de los testigos. No era cualquier persona común y corriente la que vio esto. De ser así, no habría pasado nada. Pero eran pilotos entrenados con mucha experiencia. ¿Puede la profesión de alguien influir en su credibilidad como testigo? Según los sociólogos como el doctor Robert Bartholomew, no siempre es así. Podrían poner a Barack Obama o Albert Einstein como testigos y tendrían la misma credibilidad que el piloto o cualquier otra persona de las que estaban en la calle. Porque no existe observador entrenado en ninguna parte. Todos somos impresionables. Después de presentar la solicitud de libertad de información, la FAA cambió su postura. Dijeron al Tribune que las luces reflejadas en la base de la nube eran la causa del alboroto. En casos similares, el científico atmosférico Randy Cerveni sabe que puede haber una explicación lógica. Todos sabemos que las nubes pueden parecer blancas, y la razón de que parezcan blancas es porque reflejan la radiación y toda la luz solar que las ilumina. Con una capa densa de nubes, como fue en ese día, la luz solar no penetra las nubes y por eso se ven oscuras. Así que si hubiese luces brillantes en la Tierra que se proyectasen hacia una nube sin que una persona lo supiera, podría interpretar esas luces en la base de una nube como otra clase de objeto. Un concurrido aeropuerto es el escenario ideal para la creación de tales efectos. Pero no todos están convencidos de que esto explique por completo el misterio del avistamiento de O'Hare. El Centro de Aviación Nacional de Reportes de Fenómenos Anómalos es una agencia privada establecida para que los pilotos reporten en forma anónima sobre peligros aéreos no identificados sin temor a represalias. Un miembro clave del grupo es Don Ledger. Hubo reportes de que las luces de pista fueron la causa de este fenómeno, cuando de hecho eso sucedió en el día. Y aunque no hubiese sido así, no veo cómo sería posible. ¿Cómo podrían las luces de pista crear el efecto del agujero cuando se ve un cielo azul a través de él? Eso no tiene sentido. ¿Podría algún cambio extraño del clima explicar el fenómeno? Se cree que las nubes agujero se generan al atravesar un avión. ¿Sería un aeropuerto con mucho movimiento la clave del misterio? Estas cosas suceden a grandes alturas, no pasan a 450 metros. Lo que ahí pasó es algo imposible. Para el equipo NARCAP, el temor más grande es que algo pueda invadir un área tan monitoreada sin ser detectado. Debe ser preocupante preocupar a quienes lo vieron. Si no sabes lo que hay en tu espacio cercano, te atemorizas. Los empleados del aeropuerto deben reportar cualquier amenaza a la seguridad. Aún así, la FAA y United Airlines
afirman que los operadores de radar no detectaron nada inusual. Esto prueba que no había peligro y que no era necesario investigar más. NARCAP produjo un reporte de 155 páginas sobre el incidente. Su análisis final fue perturbador. Terminó como algo desconocido en nuestra opinión, algo irresuelto, pero no fue un fenómeno climatológico. Con los radares modernos de hoy, es casi imposible que algo sólido escape a la fuerte red que protege al aeropuerto. El experto en radares Chris Moorhead lo explica. Los aeródromos y aeropuertos principales están muy conectados con los radares. Así que tener algo próximo al aeropuerto que no sea detectado por el radar es algo muy inusual. El excomandante de la Fuerza Aérea y científico escéptico James McGahey apoya esta posición. No hay evidencia de que algo estuviese ahí porque no había nada en el radar. Es casi 100% seguro que fue un fenómeno atmosférico. United Airlines sostiene que no sucedió nada extraño y como consecuencia no existe ningún reporte sobre el incidente. Recibí miles de llamadas y de correos después del incidente y aún hasta hoy la gente quiere respuestas. Creo que muchos piensan que no se ha concluido el tema, que el gobierno no lo tomó en serio, que United Airlines no quiso declarar nada y así el misterio de lo sucedido el 7 de noviembre de 2006 continuará. Noruega, 2009. La búsqueda sobre el origen de una espiral en el cielo ártico continúa. Por falta de pistas creíbles, la atención gira hacia el complejo de investigación atmosférica de IceCat, 30 kilómetros al sureste de Tromsø. Usan equipo de alta tecnología de radar para descubrir los secretos del escudo protector de la Tierra. El doctor Michael Rydberg es el hombre a cargo. Recibimos varias llamadas de algunas personas preguntando si sabíamos qué había ocurrido. Ahí estudian los efectos del cambio climático en la ionosfera, las capas superiores de nuestra atmósfera, una zona que se extiende a más de 500 kilómetros de altura, más allá de la frontera con el espacio. Saben que podemos producir efectos ópticos en la atmósfera superior utilizando un dispositivo de calefacción, así que quizás creyeron que se relacionaba con eso. Uno de los experimentos, al que llamaron en código Tequila Sunrise, usa la energía de un radar de alta potencia para sobrecalentar moléculas de aire y puede generar eventos sorprendentes. El experimento de calentamiento consiste en transmitir una fuerte onda al cielo para calentar electrones, generar luz y estimular moléculas y producir luz en un área limitada. Eso lo usamos para entender el mecanismo de aceleración de los electrones. Al parecer, IceCat puede producir extraños y asombrosos espectáculos cósmicos. ¿Será esta la fuente de la espiral hipnotizante? Michael entiende por qué los noruegos en su búsqueda han recurrido a su equipo. Los efectos ópticos que producimos con calor están a la misma altura que estaba la espiral. Pero también sabe que la extraña luz no puede tener relación con su dispositivo. El experimento de calentamiento produce una luz que el ojo no percibe, es muy tenue. Y sabía que no era eso, porque no lo hicimos esa semana, estaba planeado para una semana después. Michael, fascinado con las luces, ofrece una explicación sobre su origen extraterrestre. Sabíamos que había una lluvia de meteoros en ese momento, así que pudo haber sido un meteoro espectacular. Cada año, cerca de 70,000 toneladas de estos misiles cósmicos bombardean la Tierra y son capaces de producir espectáculos vibrantes de luz. Una observadora y experta del cosmos, la profesora Caroline Crawford, nos explica más. Un meteoro es solo un fragmento de roca espacial y al atravesar la atmósfera generará fricción con las moléculas del aire. Se calentará y eso hará que la roca espacial brille y cree una veta que seguirá a la roca al viajar por el aire. Es una teoría sólida
y la estela azul bien parece estar en curso de colisión con la Tierra, pero hay un gran problema con esta explicación. La clave al ver una estrella fugaz o la veta de un meteoro en el cielo es que produce una estela en línea recta, incluso desde diferentes ángulos. Es muy difícil pensar en que eso podría verse como espiral. El misterio atrae la atención del ex jefe del Departamento del Gobierno Británico de OVNIs, Nick Pope. Las teorías llegaban una tras otra, y como las auroras boreales son visibles en Noruega, la gente decía, se trata de una aurora boreal. Paul Brekke es un físico solar y consultor en el Centro Espacial de Noruega. Me encantan las auroras boreales. He estudiado la conexión del Sol con la Tierra, cómo nos afecta el Sol, cómo produce un ambiente espacial y cómo afecta el clima y las genera. Pronto, su teléfono suena y se ve inmerso en una situación a punto de salirse de control. Llamaron los periodistas diciendo que tenían imágenes de mucha gente en el norte y querían que les diéramos nuestra opinión. La aurora borealis es una de las vistas más sorprendentes en la Tierra. Estas magníficas exhibiciones ocurren cuando partículas solares cargadas se estrellan contra moléculas de gas en la atmósfera superior. Ahí, algunas son atraídas hacia los polos magnéticos de la Tierra, en donde crean espectáculos sublimes que brillan en el cielo. La espiral estaba a la misma altura de una aurora boreal, y es posible pensar que quizá era una aurora boreal o algún fenómeno espacial. La evidencia parece clara, y Paul decide investigar el caso a profundidad. Aquí tenemos unas hermosas fotografías de una. Entiendo por qué la gente cree que se trataba de eso. Esta es una imagen típica de una aurora boreal. Pueden ver el arco, una especie de cortina, casi siempre violeta en la parte inferior. Pero al observar con atención, descubre un problema. A veces la aurora boreal hace giros así, pero estos son círculos más grandes, no son espirales perfectos y esto sí. Y el color no se compara en nada con lo que se ve en las auroras boreales. Y no es todo. Otro análisis reveló que la actividad solar era baja aquella mañana. Para crear algo que pudiera interpretarse como una espiral luminosa, los vientos solares necesitarían ser mucho más fuertes. Con esto la teoría de la aurora boreal se desechó. Entonces, si no fue el clima, una roca espacial ardiendo a 1500 grados o una magnífica aurora boreal, ¿qué fue? En Noruega, el equipo de NARCAP investiga cada pista. Es cuestión de tiempo para que dirijan su atención a los militares. Llamamos a la defensa noruega. Si alguien sabía lo que fue, sería quizás la defensa. No querían especular ni decir lo que sabían. Nina sospecha que las autoridades saben más de lo que dicen, pero no tiene pruebas. Es una de las áreas más vigiladas en el mundo. Tenemos a Rusia al lado, somos miembros de la OTAN y la defensa estadounidense ha construido y pagado sistemas enormes de radar en el norte del país. Por las mismas fechas, en 2009, el presidente estadounidense recibió el prestigioso Premio Nobel. El que el presidente Obama estuviera de visita atrajo las miradas del mundo a Noruega. ¿Qué mejor lugar para presentar su nueva tecnología, su nueva capacidad? Quizá, si los estadounidenses o rusos poseían una nueva arma, querrían hacer un despliegue de su fuerza. Para Paul Brekke, esto solo es una inútil pérdida de tiempo en la investigación. Lo de Obama causó mucho revuelo. Claro que no es usual que el presidente de Estados Unidos venga a Oslo, pero las personas siempre tratan de relacionarlo todo. Creo que solo fue una coincidencia. Ahora, intrigado por el misterio, se propone descubrir la verdad. Analiza las fotografías y videos de la asombrosa espiral que ahora inunda la red. En las fotografías fue muy difícil comprenderlo, pero cuando vi el video me resultó claro que debía ser un cohete fuera de dirección.
los lanzamientos fallidos de cohetes no son algo nuevo. Desde su invención han errado en todas las formas posibles. Pero ¿cómo podría un mal lanzamiento de cohete crear un efecto tan inusual? El cohete consiste en 3 partes, 3 motores, pero cada motor tiene una tobera. La tobera del cohete se usa para expulsar los gases por la parte trasera y tienen que estar muy bien alineadas para que el cohete vaya derecho. Si la tobera se rompe o se daña por algo, los gases saldrán por un lado e inclinarán la base del cohete hacia ese lado mientras se eleva en la atmósfera, creando una forma en espiral. Los gases del cohete se esparcirán como los rociadores del jardín y formarán esas figuras tan extrañas que se ven en el cielo. ¿Explica esto los círculos tan perfectamente formados? La clave podría estar en que el asombroso avistamiento fue visto muy alto en la atmósfera. En el vacío espacial, un cohete fallido reaccionaría muy diferente que en la Tierra. En las alturas, el aire está inmóvil y con poca fuerza gravitacional, un cohete fuera de control podría rotar con libertad una vez lanzado. Además, a estas alturas no hay viento y los gases y combustible expulsados permanecerían más tiempo antes de dispersarse. Un misil defectuoso es ahora el principal sospechoso. Sin embargo, aún quedan algunas preguntas. A la situación no le ayudó que, además, cuando se trata de pruebas con cohetes, los militares tienden a ser muy reservados. Y no todos decían lo mismo, ni relataban la historia completa. Para descubrir la fuente secreta, es crucial entender dónde exactamente se originó la misteriosa luz. Tenemos una base de lanzamiento al norte de Noruega y también hay una en Suecia. Pero por las imágenes que se tomaron y la dirección en que iba, no pudo haber salido de ninguna de esas bases porque estaban dirigidas hacia el este. Con base en la trayectoria del objeto y la ubicación del avistamiento, pudo reducir la investigación. Y terminó con una sola posibilidad. El único lugar sería Rusia y probablemente en el Mar Blanco. El Mar Blanco, a unos 550 kilómetros de la frontera con Noruega, es un lugar de gran actividad naval rusa. Ahora, con sospechas sobre el vecino del este, Paul busca la pieza final del rompecabezas. Navega en Internet en busca de pistas. Finalmente se topa con una comunicación interceptada por una página web de radioaficionado. Esta es la clave que necesita. Encontramos al fin la respuesta cuando hallamos el mensaje. Contenía mucha información que indicaba que debía ser un misil. Era un mensaje de advertencia en el área del Mar Blanco y de un lanzamiento de misil en el mismo rango de tiempo, el 9 de diciembre entre las 2 y las 9 de la mañana, justo cuando fue el avistamiento. Fue un mensaje claro del gobierno ruso que prohibía ingresar en el área debido a pruebas con misiles. Satisfecho de que la causa había sido un cohete fallido a gran altura, Paul decide dar a conocer la historia a los medios noruegos. Creemos que fue un cohete lanzado posiblemente desde un bote o submarino en el Polo Norte. Al día siguiente, el ejército ruso lanza un comunicado. Aunque no confesaron directamente que un lanzamiento fallido fuera la causa de las luces, admiten el lanzamiento submarino de misiles Bulava en el Mar Blanco. Al segundo día, se confirmó que fue un misil ruso. Sin duda alguna. Que este espectacular avistamiento fuese un misil defectuoso es difícil de negar. Y este es un caso considerado oficialmente cerrado. Aún así, a pesar de la evidencia, no todos piensan que el misterio se pueda resolver tan fácilmente. Era un patrón extraño y aún hay gente que no está convencida de que fuera un misil. Creo que prefieren pensar que era algo de otro mundo, un ovni o algo así. Y aún hay gente en Internet que dice que no era un misil, sino otra cosa. Extraterrestres que vinieron y se fueron a la velocidad de la luz. Washington, D.C., 1952. Una imagen provoca temor en el corazón de quienes protegen Estados Unidos. Era la Guerra Fría. Si veías un ovni en el cielo, la mayor parte de la gente creía que eran rusos. Al crecer la tensión política entre el este y el oeste,
La amenaza de la aniquilación nuclear se extiende. Aviones caza se dirigen a investigar. Una ola de pánico inunda la nación. Pero si no son los rusos, ¿qué es lo que está sobre los cielos de Washington? 19 de julio, 11:40 p.m. En el Aeropuerto Nacional, el controlador de tráfico Edward Nugget está atónito ante el número de puntos no identificados que aparecen en la pantalla del radar. En el vigilado espacio aéreo de Washington, D.C., esto es lo peor que podría suceder. Ninguna nave terrestre puede volar a tal velocidad. ¿Qué podrían ser estas entidades desconocidas? Al extremo opuesto del aeropuerto, la situación parece empeorar cuando el operador de radar, Howard Coughlin, también registra los extraños objetos. A diferencia de Nugget, tiene oportunidad de ser el primer testigo visual. Este es territorio desconocido para los controladores de tráfico. El supervisor Harry Barnes, preocupado, activa la alarma en la base aérea Andrews, a 14 kilómetros del aeropuerto. La capital del país, hogar de cerca de 1 millón de personas y del hombre más poderoso, podría estar amenazada. El sociólogo médico Robert Bartholomew cree que el año del incidente es la clave para entender el grado de preocupación. Hubo varios avistamientos documentados. Entre finales de los 40 y principios de los 50, la gente decía haber visto en un costado de los platillos el símbolo de la hoz y el martillo. A principios de los 50, el desarrollo soviético de tecnología nuclear inició una competencia armamentista. Al crecer el poder del Imperio Rojo, el temor por el comunismo se extendió como el fuego. Mucha gente no supo que el FBI entrevistaba con frecuencia testigos de ovnis, porque se creía que se trataba de agentes rusos. Y lo que hacían era esparcir información errónea para provocar pánico en los Estados Unidos. En este ambiente de temor, las autoridades se mantienen en alerta constante. Así que cuando los hombres de Andrews oyen sobre las extrañas luces, la Fuerza Aérea reacciona a la ofensiva. 2 F-94 salen a interceptarlas. Los aviones de combate que vuelan a 1000 kilómetros por hora están a segundos de distancia cuando sus objetivos se desvanecen. Nick Pope ha estado fascinado con este caso por décadas. Para algunos, fue como si estuvieran jugando al gato y al ratón en los cielos de Washington, D.C. Días después, la historia llega a los diarios. El público está aterrado y en los siguientes días, la Fuerza Aérea es bombardeada por cientos de reportes. Desde 1947, la Fuerza Aérea investiga activamente cerca de 2.000 incidentes de avistamientos no identificados en el cielo. El más famoso fue el proyecto Libro Azul, dirigido por el capitán Edward Ruppelt, uno de los primeros hombres en hacer popular el término ovni. Tras los avistamientos en Washington, consultó al experto en radares, el capitán Roy James. El avistamiento es explicado como un fenómeno climático. Pero una semana después, el 26 de julio, las misteriosas luces reaparecen en la capital. Los aviones de combate inician una persecución a toda velocidad, pero los objetos resultan algo totalmente desconocidos para los osados pilotos. Los aviones supersónicos no los alcanzan. El presidente Truman llegó al límite. Ordena personalmente que se investigue lo que sucede. Ruppelt tomó la llamada. A Ruppelt debieron temblarle las piernas. La prensa reporta que el gobierno ordenaba disparar a cualquier ovni que rehusara aterrizar. Con la creciente presión pública, la Fuerza Aérea ofrece la conferencia de prensa más grande desde la Segunda Guerra Mundial. El 29 de julio, el general John Salford habló ante los medios. Realmente todos nosotros nos sentimos obligados a identificar y analizar en lo posible cualquier objeto en el aire que pueda representar una amenaza para los Estados Unidos. La Fuerza Aérea ofrece una serie de explicaciones, pero la más viable tiene que ver con un fenómeno meteorológico llamado inversión térmica.
La científica atmosférica y cazatormentas Karen Kosiva lo explica. La inversión térmica ocurre cuando tenemos una capa de aire frío y denso cerca de la superficie y una capa de aire cálido por encima. Se obtiene un perfil de temperatura que se incrementa con la altura, lo que significa que un objeto se ve más elevado de lo normal por la forma en la que la luz se descompone al atravesar la inversión. Esto significa que objetos o luces moviéndose en el suelo pueden proyectarse arriba en el cielo. Cuando la luz se refracta y se ve como bolas gigantes, podrían ser luces de la ciudad y la forma en la que viajan a través de las inversiones podrían hacer que un objeto se viera en llamas o con algún tipo de movimiento. Esto podría explicar los avistamientos, pero ¿y las lecturas en los radares? Chris Morshead es un ingeniero que trabajaba para la Marina Real Británica. El radar primario opera bajo el principio de detección por eco. Lo que hacemos es transmitir señales de radio al limbo y recogemos los ecos que regresan, que rebotaron de los objetivos, aviones o cualquier cosa que detecte el radar. De la misma forma en que una inversión actúa como prisma, refractando la luz, también descompone las ondas de radio, lo que puede engañar al radar que registra objetos que se encuentran en tierra o a kilómetros de distancia. Las inversiones térmicas pueden engañar de cierta forma al radar, lo que provocaría que hubiese una respuesta cuando de hecho no hay ningún objeto en el aire. El piloto aéreo retirado y escéptico James McKay va más allá en el asunto. Hay que entender que los operadores de radar en Washington tenían un muy mal radar y que no se contaba con los filtros sofisticados de hoy, así que detectaban cualquier cantidad de objetos. La Fuerza Aérea determinó que las condiciones climáticas y equipos inadecuados fueron la causa de ambos avistamientos. Pero no todos concuerdan. Para algunos, la incursión en el espacio aéreo estadounidense podría haber sido de origen distinto. Algunas personas estaban obsesionadas con el asunto. Había películas como El día en que la Tierra se detuvo que realmente hicieron creer a la gente en la posibilidad de tener visitantes de otros mundos. A principios de los 50, la televisión y el cine generaron cantidades récord de títulos de ciencia ficción, mientras que las ventas de cómics alcanzaron los miles de millones. Los Estados Unidos de la posguerra ya no necesitaban superhéroes enmascarados. En la cultura popular, la amenaza de una invasión alienígena reflejaba la amenaza del comunismo. Así que es importante no solo estudiar el avistamiento, sino el contexto en la historia que lo rodeó, que también influye. Si estos avistamientos eran una treta de los rusos para generar caos y miedo, tiene sentido que el gobierno hiciera lo posible por acallar los rumores. Para mucha gente, la explicación oficial fue suficiente y la nación rápidamente se tranquilizó. Pero para los testigos confundidos habían muchas dudas. ¿Qué hubo en verdad en los cielos de Washington esas noches de julio de 1952? Lo que creo que pasó fue que la gente imaginaba tantas cosas, había tantas historias y rumores que todo se salió de proporción. Creo que es un caso complejo que puede tener varias explicaciones. La inversión térmica y los falsos ecos de radar son ciertamente parte de la historia, pero a pesar de eso, creo que este es un avistamiento que hasta nuestros días sigue sin explicarse.